Como ya se los habíamos mencionado, el seguimiento que le estamos haciendo, digamos, a su plan de desarrollo, transversalizado también con los proyectos de acuerdo que hemos aprobado desde esa corporación. Entonces queremos o los invitamos a ese recinto para que nos den un informe de cómo se han ido ejecutando algunos proyectos que incluso aquí pues hemos aprobado. Entonces, bienvenidos y iniciemos con la agenda que tenemos para el día de hoy. Les cuento entonces el estado actual del único crédito de vivienda que tenemos vigente, que es el crédito de vivienda de Santa Ema. Hubo un desembolso en mayo de 2021 de 2.722.259.468 pesos en una venta de cartera que hacen de Bancolombia a Lidea. A Bancolombia se le habían solicitado el cupo por 3.000 millones. Lidea compra la cartera a una tasa del DTF, un depósito a término fijo, más 2.3 puntos. Recordemos que a mayo 9 del 2022 el DTF estaba en 6.27%, es decir, que la tasa de interés efectivo anual de ese crédito de 2.722 millones es del 8.6% aproximadamente efectivo anual, un poco menos del 1%, pero digamos es el más alto, es uno de los más altos que tenemos en este momento el interés. Tenemos el valor desembolsado de 1.722 millones, unos intereses pagados a la fecha de 125.875.781 pesos, un capital pagado de 221.956.420 pesos para un saldo al 30 de abril de 2022 de 2.500.303.048 pesos. De ese crédito pues de los 3.000 millones será el 2.500. El nuevo crédito, el nuevo cupo que se está solicitando, que también lo está haciendo el análisis, lo está haciendo Lidea, es por 2.100 millones de pesos para vivienda, pero la tasa ofrecida es el IBR más 0, o sea, una tasa de más o menos el 5.8% efectivo anual, es mucho más barato el interés que este crédito de Santa Ema. El ingenio de Begachí, independientemente de las cosas buenas o negativas que tenga para Begachí, es una parte de la historia, es un patrimonio y queremos, digamos, que honrar ese proceso y creemos que sería un nombre bonito denominarlo Brisas del Ingenio. Begachí es uno de los municipios afortunados en el nordeste porque aún tiene un amplio banco de terreno o de lotes para construir vivienda. Luego también quiero decirles que muchas veces van a la alcaldía personas diciendo que le regale un lotecito, que le regale un pedazo de tierra, y pues lo primero que yo le digo es lo siguiente: para uno hacer, digamos, que esas donaciones tiene que tener una autorización del consejo, y segundo, nosotros estamos intentando proteger los lotes del municipio precisamente para desarrollar proyectos de vivienda. El primer lote que tiene el municipio para vivienda queda a 1 kilómetro del parque principal, que es al lado de Bello Horizonte, detrás de la cancha de La Paz 2. Ese lote todavía tiene un tema predial que se debe organizar, pero es un lote que en teoría está disponible, y allá se calcula que con unos mecanismos pues constructivos pueden caer a futuro torres para ubicar 100 viviendas. Y más adelante, desde La Paz hasta después de Santa Ema o hasta este sector, hay entre 1 y 2 kilómetros, y en este lote cabe solamente en esa parte al frente de la que se la caben 200 viviendas, sin tener en cuenta todo esto que cabrían muchísimas viviendas más. Es decir, tenemos un banco de lotes y de terreno amplio para realizar proyectos de vivienda. Es una fortuna que tiene el municipio de Begachí, que, como les digo, no la tienen todos los municipios de Antioquia. Como decía el alcalde ahorita, tenemos varias propuestas de ubicación donde estratégicamente comenzamos a analizar cada una para ver los pros y los contras de cada sitio donde podemos tener la posibilidad y evaluar en dónde nos conviene más tener uno u otro proyecto. Es así, como decía el alcalde, que ahorita uno de los primeros lotes que tenemos está ubicado al frente de Villa Milagros, en este sector que queda entre Villa Milagros y Casa Viló.
Ahí, en ese punto, más o menos, digamos que se haría esta propuesta de ubicación de torres, un proyecto de vivienda como para aclarar siempre, sobre todo cuando son viviendas urbanas, es más efectivo hacerlo en soluciones colectivas, es decir, hacer torres de apartamentos que hacer soluciones individuales como lo es, por ejemplo, Casa Vida, que es un proyecto de un solo nivel, ¿sí? Y digamos que aquí más o menos tenemos una implantación general de cómo sería el proyecto, siendo estas torres que están ahí en pantalla las torres de Altos de la Vega. Más o menos tenemos unas vistas, una ejecución netamente visual. Este sería el segundo punto, que sería el sector detrás de Santa Ema, pero ubicado contra la variante. Aquí tenemos las instalaciones de lo que es la quesera, y aquí tenemos aquí está el ingenio, aquí está el ingenio en esta esquina, y aquí está el lote donde está ubicado, o donde estaba ubicado las oficinas de MECO. Hacia este lado está la vía, porque un punto muy atractivo, que se ve mejor, es ubicarlos en esta zona. Vemos que es un gran lote que está ahí, es un lote plano, es un lote que a futuro tendrá esta glorieta de la vía 4G, por aquí está ubicado en esta mancha, y vemos que es bastante atractivo. Ahí digamos que analizamos varias opciones. Una opción era ubicarlos así como vemos en estos momentos, en torres gemelas, en 5 grupos de torres gemelas, dejando un espacio para un mall comercial a orillas de lo que es hoy la vía departamental, y la otra, aunque más o menos pues en perspectiva se vería de esta forma, y la otra opción era ubicarlos así en línea recta, ¿cierto? Buscando, digamos que optimizar el espacio y digamos que siendo responsables y liberando pues un espacio por acá que a futuro se pudiera usar para distintos proyectos. Sin embargo, el defecto que tiene esta propuesta, que aunque atractivamente es muy buena por la ubicación, es que está muy alejada de las zonas de servicios públicos. Entonces, recordarán que en alguna reunión, cuando revisamos un tema de Santa Ema, se hablaba del tema de las redes de acueducto y de alcantarillado. Efectivamente, pensando en que no nos pase lo mismo y en que debemos ser muy responsables con eso, esta opción adolece de la lejanía que tiene a los servicios públicos. El municipio, hasta el momento, lo que ha hecho en términos de vivienda es gestionar con ustedes el cupo, el crédito, para poder financiar un subsidio. Y a partir de ahí hemos abierto posibilidades de propuestas que luego pues tendrá el municipio que hacer el proceso contractual con una fiducia, con quien corresponda, para hacer todo el proceso de contratación. Entonces, por el momento, lo que quiero mostrarles son referentes de propuestas de vivienda que se han generado, que vamos a estudiar todas y que hoy yo se las quiero plantear para que ustedes, digamos, que las conozcan y para que luego las discutamos, porque hasta el momento no tenemos la información completa, son referentes. Entonces, propuesta 1. Esta propuesta que ustedes ven ahí está ubicada exactamente en el lote donde están las volquetas hoy por hoy, en el lote de Castañeda. Ahí y hacia el Centro de Integración Ciudadana son torres de 5 niveles, porque el nuevo esquema de ordenamiento territorial lo permite de esa manera. Ahí caben 140 viviendas de aproximadamente 55 metros cuadrados cada una, con muy poco espacio para parqueaderos públicos. Compite en precios con el proyecto actual de Santa Ema, es un proyecto parecido, pero es un proyecto, digamos que de propiedad horizontal, que, como les digo, tiene ventajas y desventajas. Yo les quiero decir una cosa honestamente: el proyecto de Santa Ema ha tenido dificultades, pero es uno de los proyectos más baratos que hay en el mercado, 90 salarios mínimos, y aparte de eso es un proyecto muy amplio, porque cada vivienda tiene 63 metros cuadrados. Ha tenido pues sus inconvenientes, pero hoy por hoy
ningún constructor nos va a hacer una propuesta de esa manera, ¿cierto? Lo que se ve detrás del proyecto es una referencia de lo que es Santa Ema. Estos tipos de proyectos, al igual que Santa Ema, son proyectos, digamos que tipo espejo, donde la mitad de la izquierda y la derecha tienen cada uno de a 2 apartamentos. Aquí hay un apartamento, aquí hay otro apartamento, y el apartamento simplemente se refleja igual para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, ¿cierto? ¿Qué tiene ubicado el apartamento? Tiene 3 habitaciones, una habitación principal, una sala, 2 baños y un taco de escaleras. Digamos que condiciones muy básicas o muy normales que trae un proyecto de vivienda. Trae entre 2, 3 apartamentos, un baño que siempre trae el baño social acabado, el otro baño sin terminar, porque obviamente las viviendas de interés social se entregan en obra gris o en obra blanca, y los segundos y terceros pisos tienen balcón, ¿sí? O sea que digamos que es como la propuesta de las plantas típicas que tendría primer bosquejo, y un par de imágenes de referencia de cómo queda. En este proyecto, digamos que lo que hemos hablado con quienes proponen es un esquema igual, casi similar de cofinanciación al proyecto que tenemos de referencia de Santa Ema, es decir, el aporte del municipio en los subsidios y una cuota inicial similar o un poquito mayor a lo que se generó en Santa Ema. Este es la propuesta número 2. Este sector acá es el ingenio de Vergachí. Este es un lote que ya no es de nosotros, que es de la ANI. Este lote sí es nuestro, y aquí estarían ubicadas estas torres con aproximadamente 200 viviendas. Más o menos este es como el imaginario. ¿Tiene más área, David, de esta propuesta? Sí, son igualmente 55 metros cuadrados. Son 55 metros cuadrados, también en torres, también con pocas posibilidades pues como de parqueaderos, porque lo estamos realizando, pero aquí el gran problema es que la red de acueducto y alcantarillado nos siguen quedando muy lejanas, ¿cierto? Pero es una propuesta que igual se está estructurando, la vamos a pedir para que se siga desarrollando. Acá esos referentes que nos dicen lo mismo: debemos trabajar con cuota inicial, debemos trabajar con subsidio del municipio y pues obviamente crédito. La verdad es que hoy por hoy los proyectos de vivienda de interés social se desarrollan como el último que se desarrolló en Santa Ema, porque esa es la forma, ya nadie da vivienda nueva. Antes, les cuento lo siguiente: los municipios normalmente no dan subsidios, dan el lote y el resto lo carga la familia. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, así como se hizo en el anterior proyecto, para ayudar a la familia con ese subsidio. Este es un referente, la tercera propuesta que tenemos. De todos los proyectos, este es el que más poca área tiene, porque son proyectos abajo de... En primera planta tienen 60 metros cuadrados porque tienen un patio, y en segunda planta 50 metros cuadrados. Es un referente de 3 niveles, es decir, 3 pisos, pero podríamos destinar parqueadero para cada uno de los apartamentos. Y aparte de eso, este referente nos ofrece lo siguiente: nos ofrece tener 140 parqueaderos, es decir, para cada persona, 20 parqueaderos adicionales para visitantes, una placa polideportiva, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, mascotario, locales comerciales, amplias zonas verdes y vías vehiculares, y andenes, y las vías principales pavimentadas y andenes pavimentados. Es un proyecto que físicamente es muy bonito, porque digamos que nos pone a la par con proyectos de vivienda que se hacen en Entre Ríos y que nosotros podemos subsidiar, pero les cuento, son más pequeños y son, digamos, el constructor dice, para poder hacer todo esto son 130 salarios mínimos. Este proyecto es pensado no únicamente como un apartamento a donde vivir. Todos, digamos que quizás hemos tenido la oportunidad de ver urbanizaciones en Medellín y saben que muchas de las urbanizaciones, además de tener las viviendas, tienen unos sitios de estancia. Entonces, parte del bienestar que se quiere presentar como una solución integral es que no solamente sea una casa donde vivir, porque
Los que tienen niños, pues a dónde sacan el niño, los que tienen mascotas, a dónde sacan el perrito, dónde pueden jugar, que no sea lejos, que se sientan seguros, que estén ahí al lado, que los puedan tener cerca. Es tratar de buscar las herramientas para buscar una solución integral a todos estos temas. Digamos que esta propuesta, aunque, como dice el alcalde, disminuye en cierta forma el área que tiene, da unos beneficios y un plus mayor que nos dan los otros proyectos, o que al menos las otras propuestas que tenemos hasta el momento. El tema de tener juegos infantiles, de tener la placa polideportiva, es un plus muy valioso que lo brindan siempre, lo tratan de poner siempre los proyectos privados en Medellín. Basado en eso es que, digamos que ahí en ese punto nos pareció bastante atractivo y bastante pues, interesante apuntarle a una apuesta diferente, que no nos pase como tenemos hoy, por ejemplo, Casa Viva, que después de 15, 16 años todavía no tenemos un parque, que lo vamos a hacer, pero cosas como esas, por ejemplo, y que digamos que en su momento Santa Emma irá a sufrir de lo mismo. Entonces queremos tratar de dar una solución eficiente desde el inicio del proyecto, para que sea bien pensado y bien proyectado, para que pueda ser agradable y ser atractivo para todos. Por el momento, las propuestas alcanzaron a mandarnos referentes arquitectónicos, es decir, las imágenes que tenemos que están basadas en las topografías. Lo que les vamos a pedir después de eso son los precios. Ellos han sido prudentes con eso porque primero por la variación de los precios en este momento, pero también porque ellos dicen es que la vivienda de interés social va hasta 130 o 134 salarios mínimos. Entonces muy posible nos vayamos a ir para allá y ya es lo que le incluyamos a cada proyecto. Nos fue aprobado por ustedes un empréstito de 900 millones y el municipio buscó las herramientas para tener más recursos. Hoy la buena noticia es que con esos recursos vamos a comprar la siguiente maquinaria: una volqueta, una motoniveladora y una retroexcavadora. La expectativa que tenemos es traer esta maquinaria para el sábado de fiestas, es decir, el 2 de julio. Esta sería la volqueta que tenemos o el prototipo de volqueta que hemos analizado, motoniveladora y retroexcavadora. Con este kit de maquinaria, digamos que dejamos muy surtido tanto a las administraciones que vienen y nos alivia mucho el bolsillo y la carga que tenemos para hacer el mantenimiento de nuestras vías rurales. La maquinaria es marca Hyundai, que está agenciada, pues digamos que lo que hemos cotizado por el tipo Navitrans. Eso de todas formas es un proceso licitatorio pues, que se pueden presentar, digamos que diferentes empresas. Nosotros contamos con los recursos de las 900 del crédito más 160, 160 que nos repuso la aseguradora, la motoniveladora anterior. Tenemos también recursos de las utilidades de entradas públicas de Vegachí y vamos a proceder con un crédito de tesorería que nos permite pagarlo en 2 vigencias en el año entrante. Indiscutiblemente hace falta un fibrocompactador. Esperemos que más adelante tengamos la oportunidad, pues esta administración o la siguiente, de pronto en conseguirlo, porque ahí aportaríamos muchísimo más al mejoramiento de la vida de nuestro municipio. El proyecto de Santa Emma pues, ha tenido muchísimo inconveniente, hay muchas cosas que se han encontrado en el proyecto. Pues primero el tema de la pandemia, que tuvo que esperar muchísimo tiempo para reiniciarlo. Hay que recordar que el proyecto quedó desde la administración anterior e inició la ejecución en esta administración, y nosotros desde el principio lo que hemos tenido como administración es la intención de impulsar el proyecto porque entendemos la importancia de un proyecto de vivienda para el municipio y para las familias. Al principio había elementos jurídicos donde uno quisiera decir paramos el proyecto, lo paramos, pero nosotros dijimos no, hay que impulsarlo. Nosotros pues es un proyecto que hay que sacarlo adelante, es tanto que lo incluimos dentro de nuestro plan de desarrollo. Nosotros vamos a entregar 350 viviendas Dios mediantes, dentro de las 204 de Santa Emma. Entonces el proyecto inició tarde y se retrasó muchísimo por temas de pandemia.
luego empezó la ejecución del proyecto. Hay que decir lo siguiente: el constructor inició la ejecución del proyecto con recursos propios de la constructora, más los recursos de la cuota inicial, más recursos del municipio. Es decir, una casa que puede estar evaluada en más de 90 millones de pesos con músculo propio. Todos ustedes, los que hayan construido, saben cuánto cuesta construir. Entonces hay que decir que hay un esfuerzo propio del constructor. Y entonces ellos fueron avanzando, digamos que en diferentes frentes, y paso a paso fueron generando algunos inconvenientes. El año pasado, en el año 2021, en agosto de 2021, llevábamos un año de la construcción del proyecto. En ese momento se activaron unas veedurías, porque el proyecto, digamos que tenía ciertos retrasos, tenía ciertas inconformidades, y activamos veedurías a través del acompañamiento de la personería, y se lograron corregir algunas cosas. Por ejemplo, había una discusión sobre el tema de acueducto y alcantarillado. El constructor en ese entonces decía que era responsabilidad del municipio, luego logramos evidenciar que era responsabilidad del constructor, entonces apropió los recursos para terminar la construcción del acueducto y alcantarillado. Y habían controversias por el tema de la red de gas, que también se logró, digamos que corregir, se logró aclarar. Entonces, entre agosto del año pasado y diciembre del año pasado, se lograron aclarar las diferentes preocupaciones que tenían las personas. Entonces quedó claro el alcantarillado que lo hacía el constructor, quedó claro que la red de gas la podía hacer cada usuario, quedó claro algunas humedades que se veían, algunas correcciones que se hicieron. Hicimos reuniones con la comunidad donde estuvimos, algunos de ustedes nos acompañaron, y se fueron generando esas claridades. Cuando todo estaba, digamos que muy listo, nosotros nos reunimos el 7 de enero, lo recuerdo muy bien, con la veeduría de Santa Elma, con doña Nelly Quintero, que en paz descanse, que era la representante legal, y con algunos miembros de la comunidad, en donde el 7 de enero se quedó en que el proyecto, con el cronograma que ya se tenía, se entregaba las 2 etapas entre abril y mayo. Sin embargo, a los 8 o 15 días, por cosas que ustedes ya conocen, falleció doña Nelly, y a partir de ahí el proyecto se frenó. Y pues se frenó por obvias razones. Segunda, porque quienes asumieron el proyecto es el hijo de doña Nelly, familia de doña Nelly. Pues primero había que respetar el duelo por obvias razones. Entonces esperamos un tiempo prudente para que ellos desarrollaran el duelo. Eso fue un tiempo, fue más o menos un mes. Al mes completo vino el hijo de doña Nelly a retomar, digamos que asuntos de diferentes proyectos, porque son varios los proyectos que ellos están liderando, y empezaron con el proceso de traspaso de toda la documentación de la representación legal de la fallecida doña Nelly al hijo de doña Nelly, y ahí se fue otro tiempo para superar el asunto legal. Entonces, allá se fue febrero, marzo y parte de abril. En abril estuvimos reunidos con la comunidad, en donde digamos que se le explicó, y el cronograma de los representantes de Santa Elma era empezar, reactivar el proyecto más o menos a principios de mayo. Esa fue la última reunión que se hizo, con el compromiso de ellos, con la palabra de ellos, y digamos que nosotros cada semana nos hemos venido reuniendo con ellos, y la respuesta es: ya vamos a iniciar. La explicación un poco de ellos es la siguiente: con toda honestidad, la constructora está esperando que se le pague el proyecto que se está desarrollando en el municipio de San Roque. Con esos recursos iniciamos inmediatamente Vegachí, y ellos estaban programados que para mitad de mayo terminaran San Roque, y se la pagaron, y eso hasta el momento no se ha presentado. San Roque se está entregando por estos días. Entonces lo cierto es que ellos muy transparentemente lo han dicho: tenemos un problema de flujo de caja, es decir, tenemos un problema de efectivo. Pero nos dicen a nosotros: pero ustedes deben estar tranquilos. ¿Por qué? Porque es que la primera etapa va un 80%, la segunda etapa va un 45%. Entonces mi plata, es decir, la del constructor, la del municipio y la de la familia, está ahí, nadie se la ha robado. Ténganme paciencia mientras yo reinicio. Nosotros en todo esto, tratando de buscar soluciones, los acompañamos al constructor, a la idea, porque ellos van a hacer un crédito constructor.
le está pidiendo a la IDEA 3.100 millones de pesos para invertirlos todos en el municipio de Vegachí. Y los derechos fiduciarios, es decir, digamos que la propiedad del proyecto queda de parte de la IDEA, quien va a prestar los recursos al constructor. Entonces, esa información, nosotros tenemos en este momento los radicados de los recursos que solicita el constructor para que le terminen de desembolsar estos recursos, y digamos que la expectativa que nosotros tenemos con el constructor es que a mitad de junio más o menos se esté reiniciando. Yo quiero tocar este tema pues como con toda prudencia también, pero se los quiero decir: si la comunidad decide, los beneficiarios, que se puede demandar por incumplimiento, lo podríamos hacer, pero agravaría el proyecto, porque nos podríamos quedar 1 año y medio, 2 años, 3 años o más con el proyecto paralizado. Entonces yo, a quien me ha venido a pedir explicaciones, le he dicho que tengamos paciencia, que confiemos en esas, digamos que en ese proceso, porque lo podemos frenar y tenemos todos los elementos jurídicos, pero nosotros no queremos afectar a la comunidad ni a las familias, y la verdad, honestamente, también debemos tener en consideración y paciencia al constructor. Obviamente pues todo tendrá unos límites. Nos tranquiliza que yo fui y hablé con el gerente de la IDEA y nos dice: no, el crédito va muy adelante, seguramente lo vamos a hacer, y en cualquier momento ellos podrán retomar el proceso, pero ellos han sido pues transparentes con la utilización de los recursos. Los materiales para la cultura de alcantarillado están en Santa Ema, y hay un vigilante. Yo les he insistido que reinicien con algunas cuadrillas de trabajo. Ellos dicen que deben esperar porque de pronto queda mal. Entonces, esa es la situación de Santa Ema. Aquí yo creo que deberíamos darnos un mes más de espacio, pedirles pues como a la comunidad, decirles que entendemos la situación, que entiendan un poco el tema, pero también pues que si la comunidad se une y demandamos, podemos reorientar el proyecto, pero no es la verdad por el momento una opción para nosotros, porque sabemos todo lo que eso se puede paralizar. Y el proyecto se tasa en salarios mínimos, y cada año que pase, digamos que se va a aumentar para la gente. Entonces yo le pediría como que tuviéramos paciencia. El constructor esta semana le mandó un comunicado a las familias, nos mandó el radicado pues de la solicitud de crédito ante la IDEA, y estamos esperando que ellos pues terminen esa ronda. Ellos realmente ya terminaron, ellos se van a entregar la vivienda el 21 de mayo, había puesto un inconveniente, pero yo confío en que el proyecto se esté reactivando en los próximos días. Esa es la información que nosotros tenemos de Santa Ema. Lo que sí le quiero pedir al alcalde es un favor, y que no nos pase como con Santa Ema, porque yo sé que si le preguntamos a cualquiera de los 11 concejales que estuvieron y aprobaron el proyecto que les presentaron inicialmente, a los grandes cambios que sufrió este proyecto, a estas alturas ninguno de los otros concejales lo hubiera aprobado, porque usted sabe que a ellos les presentaron, y yo he hablado con más de uno, les presentaron algo muy diferente a la gran monto económico que sufrió Santa Ema. Saben que las personas necesitando vivienda, y yo no critico, ojalá se dé el proyecto porque nos preocupa, ¿sí? Uno pasar por ahí, la gente aún pagando arriendo y esperando su vivienda. Pero entonces, así como buscamos la comunidad tan formalmente para que nos den los votos, y hoy en día somos concejales y alcaldes, también tengamos respeto con ellos y démosle unos proyectos de vivienda transparentes. Era eso pues, alcalde, y felicitarlo por el tema de la maquinaria. Bien sabemos, y también es un llamado a la comunidad que tengan paciencia, porque cuando llegue la maquinaria, ahorita lo digo, va a haber muchas personas queriendo que organicen primero, ¿cierto? Entonces pues excelente ese tema. Ya Vegachí queda, gracias a Dios, muy artillado, queda con mucha maquinaria para trabajar, y pues Dios mediante le dé muy buen uso esta administración y las venideras a esta maquinaria. Muchas gracias, alcalde, y a todos ustedes. Ustedes saben que desde que sus comentarios no sean malintencionados, que lo he tomado de muy buena manera y sé que son con la buena intención, nosotros lo tomamos muy seriamente, y no vamos a tener problemas en venir aquí a explicar y venir acá a poner la cara cuando nos equivocamos, y venir a patraciar también algún proyecto si estamos fallando. Lo hacemos con toda tranquilidad. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios, y con plena seguridad lo vamos a recibir con todo respeto.